Que Dios les bendiga a mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Damos la gloria al Señor por el privilegio que tenemos de estar conectados a distancia, pero conectados en algo mucho más poderoso, aún incluso que la presencia física, que es la sangre del Cordero. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos une a pesar de la distancia, a pesar del distanciamiento, a pesar de los problemas, las dificultades y las enfermedades. Es la sangre de Cristo la que nos une de manera indisoluble, ¿verdad? Y por la eternidad. Así que damos la gloria al Señor y estamos contentos también que todos puedan estar acompañándonos en este día, y aquellos que también van a recibir este mensaje a distancia durante la semana. Esperamos también de que sea de mucho provecho y de mucha bendición espiritual en su vida. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Estamos estudiando ya hace varios meses, ¿verdad?, este hermoso y desafiante libro que nos trae mucha confianza y mucha seguridad acerca de lo que va a pasar en el futuro y de lo que está pasando hoy en día también. El saber que Dios tiene el control, el saber que Dios tiene un plan, el saber que Dios tiene todo bajo control, es algo que nos da tranquilidad, nos da seguridad y nos permite enfocarnos en lo importante, sin distraernos en las cosas que estén pasando en este mundo a nuestro alrededor, sino enfocados en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Dar la gloria a Dios. ¿Y en qué se glorifica el Señor? Bueno, Él lo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, estamos siendo edificados en la palabra del Señor para dar fruto y para compartir el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. En eso debemos estar ocupados, en eso debemos estar ocupando nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad?, sin distraernos de lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. No olvides que tenemos la promesa del arrebatamiento, que es cuando el Señor nos va a venir a buscar. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en lo que Dios considera importante. Así que este libro de Apocalipsis abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, ¿verdad?, que aún a pesar de cualquier circunstancia que podemos estar enfrentando actualmente, ¿verdad?, Dios tiene el control y Dios tiene un plan que nosotros tenemos que estar ocupados. Ahora bien, el libro de Apocalipsis ya hemos estudiado hasta el capítulo 11. Hoy nos corresponde, Dios mediante, continuar la segunda parte del capítulo 12. Ya hasta aquí hemos visto que ya han pasado los 3 años y medio de la primera parte de la gran tribulación. Y desde el capítulo 11 en adelante se empiezan a sentar las bases para el comienzo del fin, es decir, para la última parte de los 7 años de tribulación. Por lo tanto, vamos ahora a entrar de lleno a lo que es la segunda mitad de la gran tribulación. Y el capítulo 12, así como el capítulo 13, es un capítulo dedicado a contarnos de los personajes principales que se van a manifestar durante la tribulación, y especialmente el conflicto que va a haber entre estos personajes principales, y que nos lo detalla más puntualmente el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ya, así que vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 12, y vamos a leer de los versículos 7 hasta el final, hasta el 17. Ya vimos en el capítulo 11, ¿verdad?, el comienzo de la séptima trompeta, que da inicio a la segunda mitad de la gran tribulación. Ya vimos también algunos de los personajes que son presentados en el capítulo 12. Se habla acerca de la mujer que representa a Israel, y cómo luego también habla acerca del gran dragón que representa a Satanás, la serpiente antigua, el diablo, ¿verdad?, el archienemigo del Señor Jesucristo y de Dios, así como el nuestro también. Y ahí es que quedamos en el capítulo 12, quedamos en el versículo 6, ya hablando acerca de cómo, ¿verdad?, el dragón o Satanás va a emprender una persecución terrible, como nunca antes ha habido, en contra de, particular y específicamente en contra de Israel, ya la nación de Israel.
Y vamos a ver ahora del versículo 7 en adelante, ahí quedamos, ya el estudio pasado, del versículo 7 en adelante hasta el final, para entender un poquito más de este conflicto que ocurre en el cielo. ¿Ya? Quiero además destacar que el capítulo 12, el capítulo 13 son una especie de pausa para contarnos de los personajes principales que van a tener conflicto durante la segunda mitad de la gran tribulación. Ya en la primera mitad murió la cuarta parte de la humanidad, por supuesto, terrible, pero esta segunda parte va a ser mucho más terrible. Y gran parte del conflicto y de la angustia que va a haber en aquel tiempo tiene que ver con esta persecución, con esta ira que se va a desatar de parte de Satanás y que va a tener como cómplice tanto al anticristo, otro personaje que lo vamos a ver en el capítulo siguiente, el capítulo 13, y también otro personaje que es el falso profeta. Aquí vamos a ver un conflicto tremendo y vamos a ver estos personajes cómo van a entrar en este conflicto, ¿ya? Y quiero también destacar el hecho de que aquí no está avanzando la cronología del libro de Apocalipsis, no están avanzando los eventos, sino que solamente el apóstol Juan, bajo inspiración del Espíritu Santo, está haciendo una pausa para ver en perspectiva lo que está pasando y contarnos un poquito, ¿verdad?, de los personajes que son, ¿verdad?, protagonistas de este conflicto. De esa manera podemos entender mucho mejor y podemos entender de manera mucho más completa, ¿verdad?, lo que va a seguir ocurriendo en la segunda mitad de la gran tribulación. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver acá en esto que resta del capítulo 7? Básicamente vamos a ver cómo Satanás, el diablo, es arrojado a la tierra. Pero antes de esto vamos a ver una batalla épica en el cielo, tal vez algo así como un amago de golpe de estado, ya que va a guiar Satanás para ya querer dar sus últimos golpes, ¿verdad?, con el propósito de tomar el control de la humanidad. Por supuesto, ¿verdad?, derrocar de alguna manera a Dios. Obviamente es un intento infructuoso, un intento fallido, pero vamos a ver que esto es algo que siempre ha estado en conflicto. Esto es algo que siempre, desde que fue creado Satanás y una vez que él cayó en pecado, ¿verdad?, de orgullo, y fue expulsado de la presencia del Señor, es algo que Satanás siempre ha querido hacer, tomar el control, ¿verdad? Él quiso de un principio ser igual a Dios, a diferencia de Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Satanás desde un principio quiso, ¿verdad?, sentarse en el trono de Dios, a diferencia de Cristo, ¿verdad?, que Él quiere sentarse en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Vemos que Satanás siempre ha querido, ¿verdad?, hacerse del reino que le corresponde al Señor Jesucristo. ¿Ya? Dios, cuando creó al hombre, lo puso en la tierra para que fuera su virrey, para que el hombre reinara sobre la tierra. Pero el hombre desperdició esa oportunidad por el pecado. Y Satanás aprovechó esto para tomar el control de este mundo. ¿Ya? Sin embargo, Satanás sabe que tiene sus días contados. Al igual que nosotros, comprende de que ya le queda poco tiempo y que el Señor está por venir. Por lo tanto, Él ya está preparando todo su arsenal para cuando comience la gran tribulación y así, ¿verdad?, lograr frustrar de alguna manera los propósitos de Dios, que tienen que ver con la nación de Israel. Esto es lo que claramente podemos establecer a través, ¿verdad?, de una doctrina dispensacionalista y a través de una doctrina premilenialista. Ya hemos hablado un poquito acerca de eso anteriormente. Ahora, en el versículo 7, vamos directo al texto de Apocalipsis 12, leemos lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Y solamente quiero añadir algo muy sencillo, y es que antes del después, en el griego original que fue escrito el libro de Apocalipsis, hay un y, hay un conector entre el capítulo, el capítulo 12, versículo 6 y el capítulo 12, versículo 7. Es decir, continúa contándonos de esta gran visión que mencionó en el versículo 1 del capítulo 12, esta gran señal que Juan está relatando. Ya estos personajes, ¿verdad?,
y cómo son representados en este capítulo. Por lo tanto, podríamos leer y después de esto, es decir, después de lo que vimos en los versículos 1 al 6 del capítulo 12, ¿verdad? Dice de que hubo una gran batalla en el cielo. Ya, una batalla seguramente épica de huestes angelicales defendiendo la santidad y el trono de Dios, y demonios guiados sin ningún lugar a duda por el diablo para tratar, ¿verdad?, de frustrar estos planes de parte del Señor. ¿Ya? Esto es interesante, ¿verdad? Porque aquí vemos ya el intento más notorio de parte del diablo, ¿verdad?, de tomar el control, ya de alguna manera de tomar, ¿no es cierto?, autoridad sobre el reino. No pierdas tu texto ahí, pero voy a leer en Apocalipsis capítulo 11, voy a retroceder un poquito, ¿ya? Porque ahí dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya, este decreto fue establecido en la segunda mitad de la gran tribulación. Ya dijimos que esto es una prolepsis, es decir, es una forma gramatical de hablar de algo futuro, pero como si fuera presente, como si ya ocurriera, por ser algo seguro y por ser algo concreto. Pero vemos después en Apocalipsis 11:18 que se airaron las naciones. El mundo, Satanás y sus ángeles se van a dar cuenta que ya les queda muy, muy poco tiempo y van a descargar toda su artillería durante este periodo, ¿no es cierto?, de la segunda mitad de la gran tribulación. Así es que lo primero que hace en este primer intento, ¿verdad?, de golpe de estado de Satanás, ya en el versículo 7 del capítulo 12, es una batalla. Ya, una batalla donde el primer campo de batalla sucede en el cielo. Dice el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo, y añade aquí a otro personaje diciendo: Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Si bien los personajes aquí son mencionados simbólicamente, como el dragón, como que representa a Satanás, como la mujer que representa a Israel, como el hijo de la mujer que representa al Señor Jesucristo, ya aquí menciona a uno de los personajes por nombre. Por lo tanto, si bien el dragón sigue representando aquí a Satanás, el hecho de que mencione a uno de estos personajes por nombre implica que lo que está ocurriendo aquí es literal, no es algo simbólico. ¿Ya? Esto es algo similar de lo que ocurre, de lo que ocurrió en la enseñanza de El Rico y Lázaro, donde Lázaro también es mencionado por nombre, y es por eso que decimos que la historia del Rico y Lázaro es una historia, no es una parábola. Aquí, a pesar de que está en un contexto de visión y en un contexto de simbolismo, donde, insisto, el dragón representa a Satanás, la mujer representa a Israel, el hijo de la mujer representa a Jesús, aquí lo que va a ocurrir, esta batalla, no es algo simbólico. ¿Ya? Y esto, hermanos, lo digo porque es increíble hoy en día, quizá muchos no se han dado cuenta, pero en realidad, ya hoy en día, muchas de las religiones y las doctrinas que hay en nuestro planeta, incluso muchas de las doctrinas que se llaman así cristianas, ya tienen un pésimo y muy mal entendimiento de la Escritura. ¿Ya? Y una de las razones es por una muy mala interpretación justamente de esto. ¿Ya? Y les explico. ¿Ya? Muchos interpretan el libro de Apocalipsis como un conflicto moral entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Y es por eso que interpretan la Escritura de una manera alegórica, ¿ya? O de una manera espiritualizada. ¿Ya? Alegórica, ¿no es cierto?, simbolizando y representando muchas cosas, y espiritualizada, ¿no es cierto?, transformando muchas cosas de forma supuestamente imaginativa, como si eso tuviera que ver con lo espiritual, siendo que el espíritu es un ser racional, ¿ya? Y es por eso que en muchas congregaciones, en muchas iglesias y en muchas doctrinas, ya hay tantas diferencias interpretativas. Ya los amilenialistas, en su gran mayoría que son protestantes, o los alegóricos, que en su gran mayoría, por ejemplo, son católicos romanos,
ya interpretan de una manera todo simbólico y todo, ¿no es cierto?, alegorizando, ¿no es cierto?, todos estos textos. Ahora, hay detalles como esto que yo les menciono. Cuando he mencionado un nombre personal, inmediatamente tenemos que aterrizarnos de esa visión, de ese simbolismo, a algo concreto. En este caso va a haber una batalla real, ya una batalla que probablemente va a ser entre poderes que ni nosotros podemos imaginar. Al día de hoy no ha salido ninguna película que sea tan increíble, tan fantástica, ¿no es cierto?, y que represente siquiera un 0,1% de lo que sí va a suceder, ¿verdad?, en esta batalla épica que va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Ni podemos ni imaginar lo espectacular que va a ser todo eso. ¿Ya? Sin ningún lugar a duda, la guerra de las galaxias o cosas así van a quedar muy atrás, ¿verdad? Van a quedarse muy cortas en cuanto a la espectacularidad de lo que esto va a significar. Ni lo podemos imaginar, pero va a ocurrir una batalla épica. Y va a ocurrir, ¿no es cierto?, en el futuro, en el cielo, ya como una de las últimas batallas en las que Satanás va a intentar tomar el control. Sin embargo, aquí he mencionado Miguel. ¿Quién es Miguel? Bueno, Miguel y sus ángeles, dice, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, una batalla de ida y de vuelta, una batalla cerrada, una batalla probablemente cuerpo a cuerpo y con poderes increíbles y sobrenaturales. ¿Ya? Ni siquiera los poderes de los Vengadores de Avengers, ¿verdad?, son tan... dan fe de lo espectacular que va a ser seguramente todo esto en el futuro. Ahora, ¿quién es Miguel aquí? ¿Qué personaje es este que he mencionado por nombre y que hace que esta batalla, ¿no es cierto?, nos aterrice a algo real, concreto que va a ocurrir en el futuro? Bueno, Miguel es un arcángel, ¿ya? Y que he mencionado varias veces en la Escritura. Miguel es el arcángel príncipe protector de la nación de Israel. ¿Ya? Recuerda que ya vimos en los versículos anteriores, del 1 al 6 del capítulo 12, que el diablo, Satanás, va a perseguir a la mujer. ¿Ya? Satanás va a estar en contra de la mujer y de la simiente de esa mujer, que ya sabemos que es el Señor Jesucristo. Entonces, Miguel obviamente va a entrar en escena porque lo que está en disputa aquí básicamente es la existencia y la continuidad de la nación de Israel. Cristo prometió años atrás en el Sermón del Monte de los Olivos diciendo que esta generación no iba a pasar hasta que todo aconteciera, haciendo referencia a la nación de Israel. ¿Ya? Cuando habla ahí la palabra generación tiene que ver con descendencia, ¿ya? No específicamente con las personas que estaban vivas en ese momento cuando Jesús dio esa promesa. Y estaba haciendo referencia de que Dios no va a permitir que Israel desaparezca de la historia y de la tierra. ¿Ya? Dios la va a cuidar y la va a proteger porque Dios tiene planes para con la nación de Israel. Y tiene promesas que se tienen que cumplir en la nación de Israel. Y Miguel, en este caso, es el ángel al que Dios delegó la responsabilidad de proteger a esta nación, de proteger a la nación de Israel. Sin duda que a través de la historia, una de las naciones más atacadas, una de las naciones, ¿verdad?, más perseguidas ha sido la nación de Israel. Pero aún así ha permanecido. Y esto es porque, no porque Israel sea mejor que otras naciones, sino todo lo contrario. Quizás una nación rebelde, una nación contradictoria, hasta el día de hoy, una nación mal agradecida, sin embargo, una nación en la que Dios hizo una promesa, en la que Dios todavía tiene un plan y una nación con la que Dios va a volver a trabajar en el futuro, durante específicamente el milenio. Entonces Dios delegó a Miguel, ¿verdad?, la protección de esta nación. Así que Miguel y sus ángeles, ¿verdad?, santos, están seguramente protegiendo el plan que Dios quiere desarrollar en la nación de Israel. Seguramente el diablo lanzó un ataque, ¿verdad?, al centro de operaciones de Dios allá en el cielo para estorbar lo que va a pasar durante la segunda mitad de la gran tribulación. Ahora, este personaje Daniel lo vemos, por ejemplo, en Daniel. O sea, este personaje Miguel, perdón, lo vemos en Daniel capítulo 10, versículo 13. Ya busquemos el libro de Daniel.
Daniel, por favor, capítulo 10, el versículo 13. ¿Ya? Dice allí, Daniel capítulo 10, verso 13, lo siguiente. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedaré allí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia que he mencionado acá es un demonio, ya es un demonio específico delegado por Satanás para atacar a Israel. Pero Miguel, ¿verdad?, es el arcángel encargado de defender a la nación de Israel. Mira también, por favor, en Daniel capítulo 10, el versículo 21. Dice: pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Ya? Ahora, los ángeles, hermanos, los ángeles son espíritus, y son espíritus que sirven, ministran, cuidan y defienden a los hijos del Señor. Voy a leer otro pasaje en el libro de Hebreos. Ya, si no alcanzas la lectura, puedes poner atención o puedes tomar apunte, o después puedes repasar el video cuando lo publiquemos para, ¿no es cierto?, poder comprender o, ¿no es cierto?, ponerte al día con las citas. En Hebreos capítulo 1, el versículo 7, nos habla acerca del propósito de los ángeles en la historia humana. Dice, Hebreos 1, 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros o servidores llama de fuego. Y por favor saltemos ahora al versículo 14 de Hebreos capítulo 1, diciendo, no son, refiriéndose a estos ángeles ministradores, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sin ningún lugar a duda, los ángeles tienen un rol importantísimo y fundamental en la protección de los hijos de Dios, comenzando por supuesto con la nación de Israel, pero como vemos aquí también en el libro de Hebreos, también en nuestras propias vidas, ¿no es cierto?, durante este tiempo del periodo de la iglesia, el tiempo de la gracia. A los ángeles no los vemos, porque son seres espirituales, tienen un cuerpo pero espiritual, ¿ya? No son incorpóreos, sino simplemente tienen un cuerpo espiritual diferente al nuestro. Ya no es un cuerpo físico, son inmateriales, ya no incorpóreos, porque como dije, según Hebreos, o sea, según 1 Corintios capítulo 15, tienen un cuerpo espiritual, ya hay una gloria espiritual que se manifiesta de una manera espiritual. Son espíritus y por eso no los vemos. Sin embargo, aunque no los veamos, aunque no los podemos ver físicamente, están junto a nosotros, sirviendo, ¿verdad?, protegiéndonos y librándonos incluso de peligros que el diablo quiere poner en nuestro camino. E incluso están ahí para guiarnos en los planes y en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Un ejemplo de esto, ya muy hermoso, lo vemos en el Salmo 91, versículos 11 y 12. Miren lo que dice el Salmo 91, versículos 11 y 12. Ya dice la palabra del Señor. Salmo 91, versos 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y mira por favor también lo que dice el verso 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, este salmo aplica tipológicamente a Cristo. Es un salmo mesiánico, ¿ya? Y es un salmo que tiene referencia a cuando Cristo fue tentado. Incluso este salmo, el diablo lo conoce, lo sabe, ¿ya? De hecho, fue uno de las citas erradas que el diablo citó para querer y para intentar, ¿verdad?, engañar o tentar al Señor Jesucristo. No le resultó, por supuesto, ya, porque él, ¿qué es lo que hizo? Bueno, él sacó este pasaje absolutamente fuera de su contexto. Ahora, es interesante esto, ya, porque el diablo también fue creado como un ángel al principio.
Sin embargo, él, por su orgullo, pecó y perdió este privilegio de ser un ministro, un servidor. Y ahora trata de hacer todo lo contrario, ya estorbar el plan de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, los ángeles que no cayeron, entre ellos se encuentra Miguel, Dios los tiene ahí para proteger a su pueblo, a su nación. Pero hay muchos otros ángeles que también Dios los usa para ministrarnos, para servirnos, para cuidarnos. Nosotros, hermanos, somos absolutamente inconscientes de todo lo que los ángeles han hecho a nuestro favor durante nuestras vidas. Seguramente cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a tener, ¿verdad?, que una buena conversación con algunos de estos ángeles y nos van a contar de todas esas cosas de las que nos libraron, de todas aquellas situaciones de las que nosotros no nos dimos cuenta, pero de que nos cuidaron y que nos protegieron y que estuvieron ahí, ¿no es cierto?, para guiarnos y para librarnos de situaciones complejas. Bueno, tenemos aquí un tremendo testimonio, ¿verdad? Y un tema muy interesante sobre el cuidado y la protección de los ángeles y cómo los ángeles tienen una intervención en la vida de los seres humanos. Ahora, avancemos. Ya recién vamos en el versículo 1, así que avancemos un poquito más rápido. Versículo 8 de Apocalipsis 12. Dice, la conclusión de esta batalla es que estos demonios que batallaron y que quisieron, ¿verdad?, tomar el control del plan de Dios allá en la presencia del Señor en el cielo, dice el verso 8, pero no prevalecieron. Por supuesto, mayor es el que está en nosotros, que es Cristo, que el que está en el mundo, que es Satanás. No prevalecieron y además, miren lo que dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, fueron expulsados definitivamente de la presencia del Señor. Dice, verso 9, y fue lanzado fuera de la presencia de Dios, del cielo, el gran dragón. Ya dijimos que este gran dragón, ¿quién era? Dice, la serpiente antigua. Serpiente antigua porque hace referencia a Génesis capítulo 3, que es verdad cuando la serpiente, ¿verdad?, engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido, ¿ya? Y la mujer, siendo engañada, convenció a Adán para que Adán decidiera ya comer de ese fruto, y eso introdujo el pecado en la raza humana. La mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado. Ya el hombre tomó una decisión y por culpa de eso es que hoy en día tenemos los males que hay a nuestro alrededor. Ahora, esta serpiente antigua dice, ya aquí mismo el texto lo indica en el versículo 9, que se llama diablo. La palabra diablo ya literalmente significa en el griego original calumniador o acusador, ¿ya? Y luego habla de Satanás. Y literalmente la palabra Satanás literalmente significa adversario. Así que el demonio es nuestro adversario y nuestro calumniador, nos calumnia, ya busca ante Dios desacreditarnos. Ahora, lamentablemente, tiene mucho que decir en contra nuestra, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos le damos razón, ¿verdad?, para que Él hable a Dios, ¿verdad? Nos acusa a Dios de cosas que hemos hecho o que hemos dicho o que hemos pensado. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado que es Cristo y que Él pagó por nosotros el precio. Y es por eso que podemos tener su perdón. Ahora, habla de este diablo y Satanás diciendo en el versículo 9, el cual engaña al mundo entero. Y luego añade, fue arrojado a la tierra y sus ángeles o sus demonios fueron arrojados con él. Recuerden que ya explicamos de que habían ángeles que estaban en el cielo en la presencia de Dios, ya demonios que estaban ahí también, ¿verdad?, en el cielo. También habían demonios que estaban aquí en la tierra poseyendo, ¿verdad?, a personas. Y también hablamos que habían demonios que estaban en el Tártaros, es decir, en un lugar de prisión y de oscuridad, reservados para cuando sean permitidos salir a la tierra para atormentar al mundo entero y luego ser lanzados al lago de fuego. Pero aquí en este caso está haciendo referencia a estos ángeles que están en el cielo, las huestes espirituales de maldad, dice el libro de Efesios, en las regiones celestes. Así que el diablo fue arrojado a la tierra, ¿ya?, y sus demonios fueron arrojados con él. Hasta este momento, la principal actividad del diablo ha sido en el cielo, acusando a los creyentes
¿verdad? Y estorbándoles para que cumplan el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Pero ahora, en Apocalipsis 12, comienza su fin tan anunciado. ¿Ya? Y digo su fin anunciado porque acompáñenme por favor a Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Ya, busquémoslo por favor, Isaías 14, del 12 al 15. Dice, y esto es una referencia tipológica también a Satanás. Y es una anticipación de lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 12. En Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, en el contexto está hablando del rey de Babilonia. ¿Ya? Pero Dios, bajo inspiración, guió a Isaías para, paralelamente de estar hablando del rey de Babilonia, comenzar a referirse a Satanás, ¿ya? Y al destino que Satanás va a tener en el futuro. Dice Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Así se llamaba Satanás cuando era un ángel creado, ya un ángel creado santo, lucero, ya hijo de la mañana. Después se llamó Lucifer, ya, y se transformó en el demonio, en el diablo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, miren la soberbia, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, una forma para referirse a ángeles, estrellas de Dios, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, porque básicamente lo que él quería era reinar, ¿ya? Dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería tener el control de la tierra, de la humanidad, cosa que él no tenía porque Dios, al crear al hombre, delegó en él el control de la tierra para que la sojuzgara y para que la gobernara. Dice el verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira la soberbia de Satanás. Él sabe que no puede destruir a Dios. Por lo tanto, no dice de que él quiere eliminar a Dios y él ser Dios, sino que él dice, seré semejante al Altísimo. Él quería ser como Dios. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por el pecado, en el tiempo pasado, Satanás fue expulsado directamente de la presencia y del servicio a Dios, ¿ya? Y fue lanzado, ¿verdad?, de la presencia directa de Dios. Pero todavía él quedó desarrollando un ministerio en el entorno de la presencia de Dios, un poco más lejano, ya no tenía acceso directo al trono. Sin embargo, sí tenía la posibilidad de, a cierta distancia, por la santidad de Dios, acusar a la humanidad, ¿ya? Ahora bien, miren por favor lo que dice otro texto también relacionado en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, ya busquémoslo por favor, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Dice, Ezequiel 28, 12 al 19, el hijo del hombre, hijo de hombre, aquí Dios le está hablando a Ezequiel para que él profetice, y nuevamente aquí en el contexto está hablando del rey de Tiro, otro rey, ya, que hubo en aquel tiempo. Así como el rey de Babilonia, aquí está hablando del rey de Tiro, pero también comienza a hablar en un lenguaje tipológico, es decir, refiriéndose, ¿no es cierto?, a Satanás, diciendo, perdón, me perdí, quedé en el versículo 12, dice, hijo de hombre, levanta endechas, ¿ya?, o lamentos sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Aquí está hablando del rey de Tiro, pero tipológicamente también está hablando de la caída de Satanás. Dice el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
un ser creado, magnífico, con el propósito de servir a Dios. Quizás incluso Satanás tenía un rango aún superior que Miguel, el arcángel, ¿no es cierto?, que ya hemos visto o hemos mencionado. Pero por el pecado de Satanás, por su orgullo, perdió todo esto, todos estos privilegios. Dice el versículo 14, tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Recordemos que Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucero. ¿Ya? Dios creó a Lucero. Y Lucero, después que pecó, se transformó a sí mismo en Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Era un querubín que protegía la santidad de Dios, pero perdió ese privilegio por su pecado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando Satanás pecó en el pasado, fue lanzado de la presencia de Dios y su vida se corrompió, transformándose en el diablo, en Satanás. Pero estos pasajes también hablan de que ese juicio va a tener un cumplimiento definitivo, final. Y es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, que está comenzando a suceder en el capítulo 12 de Apocalipsis, después de esta gran batalla, cuando Satanás es lanzado aquí a la tierra, ¿ya? Y que a la vez va a ser un castigo para la humanidad que esté presente en ese momento también, ¿ya? Ahora bien, sigamos por favor con Apocalipsis capítulo 12, el verso 10. Dice, entonces, ya después de esta batalla, después que Satanás es lanzado a la tierra, oí una gran voz en el cielo que decía, ¿ya? Y aquí nuevamente encontramos, ¿verdad?, una prolepsis, es decir, una afirmación en presente, pero refiriéndose a algo que se está desarrollando y que va a tener un cumplimiento final ya en el futuro. Porque mire lo que dice. Dice que se escuchó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso, hermanos, es que Jesucristo, después de su muerte y después de su ascensión, subió al Padre para estar a la diestra de Dios. Algunos se podrían preguntar, después de la resurrección de Cristo, ¿por qué Cristo no se quedó aquí en la tierra? Bueno, por varias razones. Una, porque tenía que enviar a su Espíritu Santo. Ya Cristo tenía un cuerpo, se había encarnado, ¿verdad?, en un cuerpo humano que en ese momento había sido glorificado después de la resurrección. Y por lo tanto no iba a tener el alcance que el Espíritu Santo podía tener. Así que por eso dijo, les conviene que yo me vaya para yo enviar el Espíritu Santo. Pero además era importante que Él se fuera a la diestra del Padre, porque Dios en su sabiduría sabía que la principal herramienta que iba a usar el diablo para estorbar a los hijos de Dios iba a ser la acusación. Y Satanás día y noche nos acusa delante de Dios. Por eso es que día y noche es necesario que nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo, como dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, tenemos nuestro abogado, que es Jesucristo el Padre. Él nos defiende delante de Dios. Él siempre está diciendo allí lo mismo, yo pagué por ese pecador. Ya, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros ofendemos a Dios, tenemos a nuestro abogado que nos defiende. ¿Ya? Y gloria a Dios por eso,
porque es un Cristo maravilloso. Cristo, ¿verdad? Es un Dios que nos cuida, que nos protege y que se preocupa también de defendernos ante el acusador. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora, dice el versículo 10, ahí estamos, que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11, por favor, de Apocalipsis 12. Dice, y ellos, refiriéndose a todos nosotros que estamos ahí en la presencia del Señor y que siempre estábamos siendo acusados por el diablo, ya muchas veces acusados con razón, ya cuando nosotros nos alejamos y pecamos, pero aún así siendo defendidos por la gracia de Jesucristo, dice el verso 11, y ellos le han vencido. ¿Y cómo hemos podido lograr la victoria? ¿Por nuestros méritos? ¿Por justificarnos a nosotros mismos? No. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Te acuerdas en Apocalipsis 5 que he mencionado el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado por nosotros en nuestro lugar? Bueno, es Cristo, el Cordero de Dios, como testificó Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Dios escribió, primera de Juan, diciendo, estas cosas os escribo a vosotros para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque con su justicia, la justicia de Cristo, no la nuestra, somos justificados ante el Señor. Por eso es que dice, ¿verdad? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es importante y es interesante. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos. No es que nosotros testifiquemos a nuestro propio favor. Esto, ¿sabes a qué hace referencia? Hace referencia a la profesión de fe que nosotros hicimos para que Cristo llegue a ser nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y a ese testimonio es el que se refiere acá. A cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, cuando hacemos una profesión de fe genuina, de arrepentimiento y fe en Cristo, podemos obtener, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ese testimonio es el que está dando fe acá. Dice de su testimonio. Y luego dice, ya, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esto es interesante y es importante, porque es un hermoso testimonio de fidelidad. Aquí probablemente está pensando en todos los creyentes a lo largo de toda la historia, incluyendo a nosotros. Pero también, seguramente aquí está Juan pensando en aquellos que han muerto ya por persecución de Satanás durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Te acuerdas que vimos esta multitud de personas que fueron decapitadas, que fueron asesinadas por persecución, ¿verdad? Por la fidelidad a Dios. Bueno, un tremendo testimonio de fidelidad. Ya, miren lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 25. El Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 25. Dice la palabra del Señor, Juan 12, 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Sabes? Simplemente hacer un alcance. Aquí vemos el testimonio de personas que estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del testimonio, por su profesión de fe, por atestiguar, por declarar, por testificar que ellos llegaron a ser hijos del Señor. Hoy en día nosotros nos preocupamos mucho de nuestra vida. ¿Ya? Es como el bien superior. Algunas veces pensamos que lo peor que nos podría pasar en esta tierra es que nos muramos por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea. Pero en realidad, no te olvides las palabras de Pablo. ¿Te acuerdas cuando Pablo dijo, para mí el morir es ganancia? Y esto hace referencia a que cuando nosotros morimos, nos vamos a la presencia del Señor. Es ganancia porque vamos a estar con el Señor. Mejor es estar con el Señor que estar aquí en este mundo. Pero estamos aquí en este mundo para cumplir un propósito. Ese propósito no es simplemente preservar nuestra vida a toda costa. Ese propósito no es simplemente, ¿verdad?, que no nos pase nada. Nuestro propósito aquí en esta vida no es amar nuestra vida, sino amar al Señor.
Por lo tanto, lo que vemos acá es un testimonio increíble de fidelidad. Personas que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabes? Yo quiero animarte y desafiarte a que tú reflexiones en esto. ¿Eres de aquellos que menosprecian su vida por amor a Cristo y a la vida eterna? ¿O eres de aquellos que aman tanto tu vida de forma tan egoísta que no estás dispuesto a hacer ningún sacrificio para la obra del Señor? Piensa y medita en esto, por favor. Porque aquí vemos el testimonio de personas que alcanzaron honra ante Dios porque menospreciaron sus vidas. Y lo hicieron hasta la muerte. Y lo hicieron por causa del testimonio, por mantener el testimonio de Cristo. Nosotros en el tiempo actual, en nuestro contexto en el que vivimos, no estamos bajo una persecución tan directa. Algunos mencionan de que vamos para allá y que todo está yendo en esa dirección. Bueno, quiero simplemente darles tranquilidad, porque eso no va a ocurrir hasta que ocurra la gran tribulación, después del arrebatamiento, ¿ya? Porque todavía está el Espíritu Santo aquí en la tierra, todavía está la iglesia y todavía estamos. Y si ocurriera persecución como lo ha habido en otros periodos de la historia, en primer lugar no va a ser tan terrible como la tribulación, y en segundo lugar, aún así, si nos toca morir por causa del testimonio, gloria al Señor. Porque el que ama su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa del Señor y su obra, la ganará. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que amar al Señor aún por sobre nuestra propia vida. ¿Ya amarás al Señor tu Dios? ¿Qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hermanos, nuestra vida es simplemente parte del propósito de Dios para su gloria. ¿Ya? Así que solo quería reflexionar brevemente en cuanto a esto por el tremendo testimonio que encontramos acá de estas personas que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, sigamos al versículo 12. Dice, por lo cual, ¿qué es motivo de todo esto? Ya que Satanás haya sido echado fuera y el testimonio de estas personas que han logrado vencer y victoria por la sangre del Cordero. Dice, por lo cual, alegraos, dice, cielos, y los que moráis en ellos, los moradores del cielo, en contraste más adelante vamos a ver con los moradores de la tierra, los catoicuntas. ¿Recuerdas que lo he explicado? Dice, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero luego hace el contraste. ¡Ay! Es decir, qué terrible. ¡Ay! De los moradores de la tierra, los catoicuntas, los que aman este mundo, los que aman sus vidas más que al Señor. ¡Ay! De los moradores de la tierra. Y añade algo, y del mar. Ya, interesante esto, porque vamos a ver más adelante que el mar representa a la humanidad, ya a las multitudes gentiles. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¡Ay de todos aquellos! Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros, y mire lo que dice, con gran ira. Esto va a pasar en el futuro, el diablo va a venir literalmente aquí en la tierra. Escucha esto, el diablo aún no está aquí en la tierra. El diablo está en el cielo acusándonos. Si el diablo estuviera aquí en la tierra, realmente las cosas serían más terribles. Pero no es así, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Cristo no lo permite. Pero cuando sea el rapto y el Espíritu Santo sea sacado en medio, por decirlo coloquialmente, el diablo va a tener chip libre aquí en la tierra. Y en este momento de Apocalipsis 12, al comenzar los 3 años y medio de la gran tribulación, los últimos, Satanás sí va a estar literalmente aquí en la tierra. Como espíritu, ¿no? Quizás se va a presentar en forma física materializada o en forma inmaterial, ya no lo sabemos. Si es que se presenta, se va a presentar no con cachos y colas, sino que como alguien muy elegante, ¿verdad? Alguien muy elocuente, alguien muy bello, ¿verdad? De muy buena presencia, porque vemos que Satanás se presenta como ángel de luz, ¿ya? Sin embargo, aquí en Apocalipsis 12 vemos que el diablo llega a esta tierra, pero llega con ira. Es más, teológicamente, a este segundo periodo de la gran tribulación es llamado la gran tribulación. Toda la tribulación, los 7 años son llamados la tribulación, pero estos últimos 3 años y medio son llamados la gran tribulación. Y también son llamados el tiempo de la ira de Jehová, como también el tiempo de la ira de Satanás. Es decir, va a ser un tiempo en que todos van a estar airados con todos. Va a ser un tiempo terrible.
¿Ya? Si tú creías que ahora estamos viviendo tiempos difíciles, no tienes ni idea de lo que va a pasar en el futuro y que Dios nos muestra acá en su palabra. ¿Y por qué está tan airado Satanás? ¿Por qué está tan enojado? Bueno, mire lo que dice acá el texto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás también lee la Escritura. Probablemente Satanás se la ha leído más veces que tú y que yo. Así que él la conoce de tapa a tapa. ¿Ya? Qué vergonzoso es que muchos creyentes ni siquiera hayan leído la Biblia de tapa a tapa. Sin embargo, Satanás sí lo ha hecho. Y sabes, él, porque conoce la Escritura, sabe que su tiempo cada vez se acorta más y más. Y aquí, claramente, seguramente se recuerda de las palabras de Isaías 14 o de Ezequiel 28, de que él va a ser arrojado a la tierra y está airado, está enojado. Y como está enojado, las emprende contra la nación de Israel y contra los creyentes que hayan en ese tiempo. Dice, bueno, como dije, ¿verdad? Sabe que tiene poco tiempo. Satanás ya lo sabe. Al día de hoy ya sabe que tiene poco tiempo. Pero en ese momento va a ser mucho más evidente. Ahora, versículo 13 de nuestro texto. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, el versículo 13, ¿qué hizo con esta ira? ¿En quién descargó esta ira? Bueno, dice, versículo 13, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, Cristo ya se está manifestando aquí, ya está manifestado. Y la mujer, según lo que vimos en los primeros versículos del capítulo 12, ¿a quién hace referencia? Es en representación a la nación de Israel. Ya, a la nación de Israel. La mujer de aquí de Apocalipsis 12 no tiene nada que ver con María, como dicen los católicos romanos. Ya, la mujer aquí en Apocalipsis 12 no tiene nada que ver con la iglesia espiritual, como dicen los protestantes. La mujer aquí claramente tiene que ver con la nación de Israel. Y Satanás, cuando sea lanzado aquí a la tierra, va a hacer su última y más severa persecución a la nación de Israel. ¿Ya? Ahora bien, dice el versículo 14, y se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Ya? Las dos alas de la gran águila. ¿A qué se refiere aquí el águila? Bueno, el águila es representativa ya de Dios mismo. Así como el Espíritu Santo fue representado con un ave a través de la paloma, ya el águila representa el poder de Dios y tiene que ver con el poder majestuoso de Dios sobre la humanidad y la protección que Él tiene con la nación de Israel. Él va a intervenir directamente para librar a la nación de Israel. Por eso dice el versículo 14 que se le dio dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Es decir, Israel va a ser librada de la ira de Satanás, de esta serpiente antigua, del diablo. Y va a ser llevada, dice aquí, al desierto. Dice, a su lugar, donde se es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Ya lo expliqué, ¿verdad? Un tiempo, un año. Tiempos, 2 años, ¿no es cierto? Tiempos, plural. Y la mitad de un tiempo. Es decir, 1, 2, 3 años y medio. O 42 meses, ¿no es cierto? Como lo menciona también la Escritura. Los últimos 3 años y medio en que Israel va a ser preservada, va a ser escondida por Dios en el desierto para ser sustentada allí y librarla del ataque de Satanás. El desierto representa el juicio, pero también representa la purificación y la santificación en la vida del pueblo de Israel, como los 40 años en el desierto. ¿Ya? El desierto fue parte del juicio de Dios porque Israel no le creyó a Dios. Pero, así como fue parte del juicio, fue también parte de un juicio purificador para santificar a la nación de Israel. De la misma manera nosotros, muchas veces cosechamos las consecuencias de nuestros pecados.
Pero esas consecuencias en juicio, en disciplina, Dios también las usa para santificar nuestras vidas, para purificar nuestros corazones en la presencia del Señor. Ahora, el versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca, porque vamos a ver más adelante de que tiene un poder de oratoria tremenda, y seguramente esto se refiere a que él va a convencer a la humanidad de aquel tiempo para comenzar una tremenda persecución, una invasión a Israel. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto hace referencia a una invasión militar, ya multitudinaria y muy agresiva del anticristo contra la nación de Israel. Lo vamos a ver esto un poquito más adelante, así que no quiero entrar tanto en detalle aquí, pero lo vamos a ver en el capítulo 14, capítulo 13 y capítulo 14. Bien, sin embargo, ¿qué va a pasar aquí? Dice el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Ya? La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Un hermoso cumplimiento de una promesa dada y escrita 1000 años antes de que Juan, el apóstol Juan, escribiera, y 3000 años antes del día de hoy. Ya una promesa de 3000 años se va a cumplir aquí. ¿Cuál? Miren lo que dice el Salmo 32:5. Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, versículo 5. ¿Ya? Salmo 32, 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi corazón. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Recuerda que angustia es una forma que se utiliza en la Escritura para referirse a la tribulación, el tiempo de angustia para Jacob. Dice, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Probablemente allí en el desierto. Sobre ti fijaré mis ojos. Las promesas del Señor, hermanos, se cumplen. Esta promesa ya lleva 3000 años para ser cumplida. Y va a ser literalmente cumplida aquí, en lo que vemos relatado en Apocalipsis capítulo 12. La promesa del Señor puede que tarde, pero se cumple, ¿verdad? Las promesas del Señor son eternas y se tienen que cumplir. Por eso, mis queridos hermanos, es que tenemos una tremenda confianza en el Señor. Finalmente llegamos al versículo 17. Ya al versículo 17 de nuestro texto aquí en Apocalipsis capítulo 12. Dice, entonces el dragón, que ya estaba enojado, ya estaba con ira, ya estaba pero rojo de enojo, ¿ya? Eso lo vimos, ¿verdad? En el versículo 12 cuando dice que descendió con gran ira. Pero mira ahora dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira. O sea, nunca hemos visto al diablo enojado tanto como lo vamos a ver en este momento. ¿Ya? Se llenó de ira. Literalmente el texto nos presenta aquí la figura o la idea de que se inflamó ya de ira. Dice, se llenó de ira contra la mujer. ¿A quién representaba a la mujer? A Israel. O sea, ni Hitler se ensañó y tuvo tanta ira contra Israel como la va a tener el diablo en este tiempo. ¿Ya? Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, porque ya no pudo, ¿no es cierto?, destruir a la nación de Israel, porque Dios la protegió milagrosa y providencialmente en el desierto, en lo que algunos conocen como la ciudad de Petra, lo voy a mencionar en un momento más, ¿ya? Pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿ya? ¿Quién es ese resto de la descendencia de ella? Bueno, básicamente son el fruto, ¿no es cierto?,
de los 144.000 que predicaron el Evangelio durante los 3 años y medio primeros y que van a seguir predicando el Evangelio estos últimos 3 años y medio. Estos 144.000 que están sellados por Dios y por lo tanto el diablo no los puede tocar, van a seguir haciendo su función evangelística. Y muchas personas, incluyendo gentiles, se van a convertir. Y estas personas, ¿no es cierto?, son la descendencia, en este caso espiritual, de Israel, la descendencia espiritual, el fruto espiritual de estos 144.000 judíos, y por eso dice, y los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen, o literalmente retienen, este testimonio de fe, esta profesión de fe, ¿no es cierto?, este clamor por su salvación, y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, las personas que todavía van a seguir siendo salvas durante este periodo tan angustioso y tan terrible de la segunda parte de la gran tribulación. ¿Ya? Ahora, estos 144.000, ya que yo hago referencia aquí, y lo vamos a ver después también un poco más adelante, tiene que ver con lo que es conocido como el remanente, ¿ya? El fiel remanente de Israel, los 144.000 judíos que van a ser testigos del Evangelio, ya remanente del linaje de la simiente de Israel, ¿ya? Y menciono esto porque hoy en día se usa ya indiscriminadamente y se manipula de manera bastante ignorante y de manera bastante irresponsable el término remanente. Yo incluso he visto iglesias, ¿verdad?, con el nombre pequeño remanente. Bueno, esta es una ignorancia bastante profunda de la Escritura, porque esto tiene que ver justamente con los judíos que van a ver durante la tribulación, ¿ya? Quizás podemos aplicar en términos generales el término remanente, ¿verdad?, a grupos de personas en lugares de persecución donde se mantienen fieles, ¿verdad?, y donde son poquitos por la persecución que hay. Pero el término bíblico escritural de remanente hace referencia a estos 144.000 y al fruto de estos 144.000 que va a haber en este mundo, ¿ya? Ahora, este dragón que se llenó de ira y que fue a hacer guerra contra la mujer, ya no pudo destruir Israel porque fue protegida ahí en la zona de Moab, ¿no es cierto?, como ya explicamos, ¿ya? Y de Edom, que va a ser librada de Satanás durante aquel tiempo, es lo que algunos llaman como los alrededores de la ciudad de Petra, que fue una ciudad construida en el desierto, en los montes muy escarpados, ¿ya? Y que probablemente va a permitir que Israel sea librada durante ese tiempo del ataque de Satanás. Sin embargo, Satanás va a seguir persiguiendo a los que en este tiempo van a volcarse a Cristo como el Señor y como el Mesías, tanto judíos como gentiles, ¿ya? Ahora, ojo, este remanente, ¿verdad?, que va a ser perseguido aquí en el versículo 17, ¿ya? Este pequeño remanente, ¿ya?, producto de la persecución, no es la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Este también es un error doctrinal tremendo que cometen muchos protestantes, ¿ya?, y reformadores, ¿ya?, que hablan de este pequeño remanente como la iglesia. Recordemos que la iglesia no va a estar aquí durante este periodo. Fue arrebatada mucho antes, en el rapto, ¿ya? Esto tiene que ver con el trato que Dios tiene para con Israel y para con el fruto que Israel va a dar. Porque ese siempre, a propósito, fue el plan de Dios para con Israel, ¿ya? Que a través de Israel se hiciera conocido su nombre, su gloria y su salvación. Lamentablemente Israel no hizo eso y fue dejado a un lado, en pausa, para volver a tratar con Israel en este tiempo de la tribulación y después más adelante en el milenio. Y Dios en esa pausa nos introdujo a nosotros, ¿verdad?, en el olivo, como ramas injertadas, ¿verdad?, pero no ramas naturales. Bueno, ahí está la iglesia, ahí estamos nosotros, hasta el día en que el Señor nos arrebate y nos lleve a su presencia, ¿ya? Así es que vemos acá este testimonio fiel, tremendo, de este remanente fiel, ¿verdad?, que se va a mantener durante este tiempo de gran persecución. Ahora, en conclusión, ya para terminar el día de hoy, vemos que Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad?, protector, libertador y redentor. Él jamás
nos fallará. No nos ha fallado y no nos va a fallar aún en el futuro. Vemos también a ángeles que nos cuidan, nos guían, nos protegen sobrenaturalmente, aunque no los veamos, pero son reales y están allí. Y están dispuestos a exponer su integridad a nuestro favor, aún en una batalla cuerpo a cuerpo, ya como la que se va a suscitar allá en el cielo, una batalla épica celestial en el futuro. También vemos aquí al remanente fiel, que ya compartí, ya expliqué, y que vamos a ver más adelante, porque más adelante habla acerca de esto, ¿ya? Y que simplemente aquí estoy dando una introducción de este tema, ¿ya? Vemos aquí el remanente fiel de los 144.000 judíos de la gran tribulación, ¿ya? Y del fruto de este ministerio de ellos, en los gentiles y en otros judíos, ¿ya? Y que nos dan un tremendo ejemplo y testimonio de compromiso, ya, fidelidad, consagración y perseverancia y por supuesto dependencia en Dios, que nosotros por supuesto también deberíamos replicar. Ya, un remanente fiel que nos da un tremendo testimonio. Ya, nosotros nos impactamos cuando escuchamos la historia de la iglesia, ya, y la persecución que han habido a través de los siglos, cómo los creyentes genuinos y bíblicos han sido perseguidos por los católicos, por los protestantes, por las sectas, por las religiones, por las distintas corrientes de que han habido en este mundo, ¿ya? Pero todavía la persecución más grave y más seria no ha ocurrido. Incluso hoy en día en que muchos cristianos a la fecha están siendo perseguidos, ¿ya? En el mundo, ¿ya? Aún no ha ocurrido la persecución más terrible. Eso va a ocurrir en el futuro. Y en ese futuro va a haber un remanente fiel que va a seguir dando un testimonio fiel de la gracia del Señor. Y eso, hermano, nos debería animar y nos debería motivar a nosotros a mantenernos fieles hasta la muerte. También vemos acá como conclusión que debemos estar tranquilos, hermanos, tranquilos y confiados en el poder de nuestro Dios y ocuparnos diligentemente en el trabajo encomendado en nuestra gran comisión, sin distraernos por lo que pasa alrededor. A mí no me gusta la palabra preocupación, porque literalmente la palabra significa preocuparse, es decir, ocuparse de algo antes de que ocurra. Ese es el problema con muchos cristianos, se preocupan por lo que está pasando a nuestro alrededor, con la pandemia, con la vacuna, con otras enfermedades y otros virus que hay, con la corrupción, con la desigualdad. Se preocupan de muchas cosas. Hermanos, no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos en lo que corresponde, sin distraernos en lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Y en qué debemos ocuparnos? En ganar almas, en predicar el Evangelio, en compartir la palabra del Señor con todos aquellos que están a nuestro alrededor. El otro día tuve la oportunidad de compartir con un vecino y él estaba quejándose de todo lo que está pasando en el mundo y de la vacuna y de la corrupción y de la pandemia y de todos los problemas. Y inmediatamente yo lo tomé y le dije, mira, hay algo peor que eso. Hay algo más grave y algo que tú tienes que saber. Ya, lo peor aún está por venir. Las cosas van a ir de mal en peor. Y él me miraba así como muy atónito, ¿verdad? Yo le decía, por eso es que nuestra única esperanza es Cristo. Más que pensar en todo esto que está pasando a nuestro alrededor, piensa en Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y ahí recién su rostro cambió. Y empezó a darse cuenta que a pesar de todo lo malo que puede estar pasando a nuestro alrededor, hay algo más importante de lo que uno tiene que ocuparse. Y tiene que ver con el Evangelio. En eso, hermanos, tenemos que estar ocupados. No en teorías conspirativas, no en condiciones, ¿verdad?, que puedan pasar a nuestro alrededor. Esas cosas siempre han existido y van a seguir existiendo hasta el arrebatamiento y después va a ser peor. Lo que nos tiene que ocupar, hermanos, es en predicar el Evangelio, en que otros sean salvos porque la venida de Cristo está cerca. Así es que ocupémonos diligentemente en el trabajo encomendado a nuestra gran comisión sin distraernos por lo que pueda pasar a nuestro alrededor. La meta final de Dios para toda su creación, no lo olvides, es establecer su reino en el universo. Y la meta final de nuestra existencia es adorar a Dios por la eternidad. ¿Y cómo lo adoramos? ¿Cómo lo glorificamos? Dando fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria de nuestro Señor. ¿Y nuestro propósito actual cuál es? Bueno, hasta la muerte o hasta el arrebatamiento,
nuestro propósito final aquí en esta tierra es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, formando y haciendo discípulos en toda nación y haciendo conocido su nombre, su gloria y su salvación hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro propósito, eso es lo que nosotros hoy tenemos que estar ocupados. Todo lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis va a suceder en el futuro y va a ser terrible. El mundo hoy en día está diciendo, no, la vacuna es la solución, no, los gobiernos van a tomar el control. Unifiquemos los gobiernos para que todo esto, ¿verdad?, se pueda manejar de mejor manera y los políticos nos den la solución. El mundo dice, no, vamos a vencer el coronavirus. El mundo dice, ¿verdad?, tenemos la capacidad tecnológica y el conocimiento humanista, ¿verdad?, para vencer cualquier problema que podamos tener. El mundo dice hoy en día, vamos de mejor en mejor. Pero ¿qué vemos en la Escritura? Vemos claramente que el mundo va de peor en peor, de mal en peor. El mundo cree que va de bien en mejor, pero bíblicamente estamos viendo acá que vamos, en la humanidad, como historia humana, va de mal en peor. Por lo tanto, nosotros debemos abstraernos, ¿verdad?, de eso y simplemente enfocarnos y ocuparnos en el propósito que tenemos en esta vida, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. No amando nuestras vidas, sino que amando al Señor por sobre nuestras propias vidas. Debemos, hermanos, confiados, honrar y glorificar el nombre del Señor y, como se dice, ¿verdad?, en el campo coloquial laboral, debemos hacer la pega que nos corresponde hacer, sin distraernos en lo que las voces, tantas voces a nuestro alrededor hablan. Hagamos la pega, hermanos, compartamos el Evangelio, ganemos almas, porque pronto va a venir un momento en que ya no va a haber más oportunidad. Y aquellos que nunca escucharon el Evangelio y tengan la oportunidad por el testimonio del remanente fiel de los 144.000, van a tener que recibir a Cristo en un contexto de mucho dolor y de mucha persecución. Así que ahora es el momento de librar almas, rescatándolas, ¿verdad?, de lo que viene en el futuro y rescatándolas del fuego eterno. Así que les lanzo y les dejo este desafío, y si tú aún no conoces al Señor, por favor, vuélcate a Cristo. Queda poco tiempo. El diablo lo sabe, nosotros lo sabemos, la Biblia lo testifica. Tú también debes entender que queda poco tiempo. Ahora es el momento, hoy es el día en que tú debes buscar a Cristo para que llegue a ser tu Señor y Salvador. Y por medio de un clamor, con fe, buscar la salvación que solo en Cristo la puedes encontrar. Muy bien, hermanos, muy bien, queridos amigos que nos acompañan y que nos escuchan. Espero que este estudio haya sido de mucho provecho y bendición a cada uno de ustedes, y espero haberles dejado con un tremendo desafío también en sus corazones. Así es que Dios les bendiga.